Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Saben que el Señor es bueno? Aleluya. Hoy vamos a estar meditando en una porción de la Escritura muy conocida. Creo que es una de las más famosas que hay. No sé si antes o después del Salmo 23, pero es una de las más famosas. No sé qué pasó con el equipo de sonido, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Amén. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Amén. Y a manera de introducción, a mí me gustaría que ustedes fueran conmigo a un viaje por el Medio Oriente. ¿Les gustaría? Aleluya. ¿Verdad? Entonces, vamos a viajar al Medio Oriente y vamos a suponer que esta noche, aquí tenemos una noche lluviosa, pero allá va a ser una noche calurosa. Amén. Y el cielo va a estar estrellado. Wow, parecido a este. ¿Verdad? Y aparte de tener un cielo estrellado, las sombras de la noche acompañan la figura de un hombre que aprovecha la oscuridad para encontrarse con el Maestro. Amén. Y en ese encuentro, ellos aprovechan, vamos a decir, la complicidad de la noche para conversar animadamente de cosas que tienen que ver con la eternidad. Y para romper el hielo, Nicodemos, vamos a llamarle así a la persona que va a encontrarse con Jesús, él le dice: Maestro bueno, sabemos que vienes del Señor porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. De verdad que viniste para enseñarnos. Y si ustedes están conmigo, ¿verdad? Y estamos mirando la escena, parecería como que en lugar de el Señor decir, como diría uno de nosotros, ajá, ¿con qué viene este ahora? Él como que le interrumpe en ese saludo y le dice, entre otras cosas, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Yo no sé cómo se sentiría usted, pero como que cuando a uno lo paran en seco. ¿A usted nunca lo han parado en seco? Pero Nicodemos es una persona que ha venido con el corazón abierto y ha venido con muchas preguntas. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Que yo, siendo una persona adulta, bueno, Reina Valera dice, siendo un hombre viejo, voy a tener que entrar una vez más al vientre de mi madre y nacer. Y ahí comienza una discusión bien interesante. ¿Le gustaría acompañarme? Vamos, a manera de introducción, ver algunas cosas. Los versos del 4 al 8 los vamos a leer y después vamos a ir mirando al pasito algunos de estos versos. ¿Me ayuda, por favor? Reina Valera del 60, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 4, 5, 6, 7 y 8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.
Entonces, yo quiero que me ayuden y vamos a ver el verso número 5 una vez más. Verso 5, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Perdonen que estoy aquí, esto en vivo. Que no pasa nada. Ok. Permiso. Ok. Bendito sea el Señor. Vimos verso 5. ¿Me ayudan? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo. Ok. Vamos a ver. El que no naciere, ¿cómo dice? Del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahorita, en el primer versículo donde habla Jesús, vimos que decía que no podía ver el reino de Dios. Pero ahora el Señor va al origen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos adelante. Aleluya. Ok. Entonces, vamos a ver versos 6, 7 y 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Dice el Señor a Timoteo, no te maravilles. Gracias, perdón. Caramba, ¿cómo se saltó ese Nicodemo? Digo, ese Timoteo ahí. Quise decir Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemos, no te maravilles de eso, ¿verdad? Le dice más. Lo que nace de la carne es... ¿Ustedes están aquí o no están? ¿Ya se fueron toditos? Ay, prendieron las luces para yo no darme cuenta. Ajá, y lo que nace del Espíritu. En otras palabras, yo te estoy hablando a ti de algo espiritual. Amén. Yo te estoy hablando a ti de que tú tienes que nacer espiritualmente. Alabado sea el Señor. Yo te estoy diciendo a ti que lo que es carne, en otras versiones dice, lo que es humano, lo que viene de lo humano, es meramente humano, es finito, eso se acaba por el uso. Pero lo que es del Espíritu, lo que viene de una manera espiritual, es espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que sea espiritual tiene ciertas implicaciones. El verso 8 dice que el viento, 7 y 8, el viento sopla. ¿Verdad que dice así? Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Oímos el sonido. Pero la verdad es que no sabemos de dónde viene ni sabemos a dónde va, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí hoy ha pasado, gracias a Dios, el día lloviendo, entre lloviendo, pero hay días que nosotros oímos el viento y hasta vemos la manifestación del viento en las plantas y en las cosas que son movidas por el viento. Y hasta podemos decir, eso es un viento que viene del este, pero la dirección que tiene ahora es del este, pero ¿de dónde vino ese viento? No lo sabemos.
¿Y a dónde va? Tampoco lo sabemos. Y dice el Señor, así son los que son nacidos del Espíritu, que son controlados por el Señor. Aleluya. Aquí pasa que Nicodemos comienza a ponerse contento, ¿verdad? Yo me hubiese puesto contento también. Dice, ok, pero ¿cómo puede ser esto? Yo quiero disfrutar de esto. Yo quiero ser parte de eso. ¿No le gustaría a usted ser parte de eso? Aleluya. O sea que esta es una pregunta importante y una pregunta muy interesante. Pero aquí vamos a comenzar, vamos a decir, con nuestra meditación de esta noche. Amén. Vamos a leer los versos del 10 hasta el 21, por favor. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Profunda la palabra de Dios, pero a la vez sencilla. Y yo quiero que me acompañen, antes de comenzar o terminar de desarrollar esto, a que volvamos al origen. ¿Se acuerda el origen? Lo que vimos en el verso 5, lo que el Señor le dijo a Timoteo, aleluya, a Nicodemos. Le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para ser nacido de Dios. Nosotros entendemos bien lo del Espíritu, amén. Pero cuando hablamos de agua, ¿a qué agua se refiere? Interesante, ¿verdad? El Evangelio, según San Juan, es un evangelio que habla del agua de vida. Habla mucho de eso. Y aquí, en este verso, en el capítulo 3, es una de las primeras veces que vemos a Juan introducir el agua. Esta agua, nosotros podríamos pensar que se trata del bautismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este lugar donde está hablando no parece referirse al bautismo, porque ya habíamos tenido oportunidad de hablar del bautismo y el Señor no hace énfasis en esto. Esta agua no es otra agua que la palabra de Dios. La palabra de Dios es simbolizada por el agua aquí en este verso en particular. Amén. Ahora vamos a pensar en un nuevo nacimiento. Mientras yo estaba
meditando en eso, estaba meditando en el privilegio que el Señor me permitió vivir cuando nacieron mis hijos. Hay padres aquí, ¿verdad? Y hay madres. Ok. Usted puede ir conmigo. ¿Cuáles son las mayores necesidades que tiene un niño recién nacido? ¿Perdón? La leche, ¿verdad? Un niño recién nacido en primer lugar necesita alimentarse. Amén. Vamos a ver lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Aleluya. Eso es lo que toda persona que ha pasado por un nuevo nacimiento debe desear con todas las fuerzas de su vida. Amén. Estar en contacto con esa leche, aleluya, espiritual no adulterada. Pero el Evangelio, según San Juan, nos habla también de la palabra como el pan de vida. Dice textualmente que Jesús es el pan de vida, pero en otro lado dice que Jesús es la palabra viva que ha llegado a nosotros. Vamos a ver el Evangelio según San Juan también, capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También tenemos que a un recién nacido es necesario asearlo. ¿Es así o no es así? Porque no puede hacerlo por sí mismo. Y el agua, aparte de alimentarlo después de los 6 meses, también es necesario utilizar el agua para limpiarlo. Hay 2 pasajes donde vemos el agua en función de lavamiento. Lo vemos cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 13. Los versos se los debo, ustedes lo pueden buscar en su casa. Pero también vemos en el capítulo 7 los versos del 35 al 37, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba si alguno tiene sed. Y de su interior correrá, ¿qué? Ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. El agua a que se refiere aquí es al Señor Jesucristo y a su palabra. Amén. Y nosotros, mientras vivamos en esta tierra, necesitamos estar identificados con la palabra de Dios. Lo único que nos va a hacer vivir de una manera espiritual y verdadera será comprometidos con el estudio genuino de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Queremos vivir vidas nuevas, queremos vivir vidas espirituales, debemos estar involucrados con la oración, debemos estar involucrados con la palabra y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la palabra de verdad. Por eso nosotros debemos nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La pregunta: ¿cómo puede ser esto? Yo quiero de esto. Amén. Nosotros todos deberíamos hacer esa misma pregunta que hizo Nicodemos. El Señor ahora se pone, vamos a decir, a la ofensiva, aunque yo no he visto en ninguna parte que haya estado a la defensiva. Y le dice: ven acá,
¿cómo es que tú siendo maestro de Israel no sabes esto? ¿Están junto conmigo? Verso 10, ¿verdad? ¿Aló? Verso 10. ¿Están o no están? Aleluya. Ustedes lo tienen abierto ahí. Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, ¿verdad? Y comienza a decir, nosotros de lo que conocemos, de eso hablamos. ¿No es así que dice? Y de lo que hemos visto, testificamos, ¿verdad? Y dice más, si yo ahora mismo estoy suavecito, diciendo las cosas de aquí, de la tierra, y tú no me estás entendiendo, ¿y qué pasará cuando yo comience a hablar de las cosas del cielo? Aleluya. Amén. Yo quiero ahora, antes de que el Señor responda la pregunta de Nicodemo, que vayamos al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a ver un episodio bien interesante. Los versos del 4 al 8. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo me imagino, ¿se acuerdan que estamos en el Medio Oriente? Estamos en Jerusalén. Y vamos a suponer que sean las 8:30, 9 de la noche. ¿Está bien? Y estamos ahí hablando. Y yo supongo que el Señor Jesucristo le dijo, ven acá, Nicodemo, tú eres judío, tú conoces la palabra, tú conoces que yo traje a mi pueblo de Egipto y tú sabes qué pasó mientras el pueblo venía caminando de Egipto. Salieron del monte Or, camino a la tierra prometida, pero tuvieron que dar un rodeo. No porque yo quise, sino porque ustedes no creyeron. Pero una y otra vez se pusieron a murmurar y una y otra vez comenzaron a quejarse. A la verdad que hemos cambiado poco. Estoy hablando de Jorge Davis. Cuando las cosas no pasan como yo la pensé o como yo en mi mente o en mi corazón supuse que iban a pasar, comenzamos o solamente soy yo que hago eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que dice aquí que el Señor, para sanar eso de una vez y por todas, le envió una plaga de serpientes. La versión Reina Valera que quise usar esta noche dice serpientes ardientes. La serpiente, ustedes saben que en la Biblia es símbolo de pecado, ¿no? En
en ese desierto, yo estuve viendo un documental, hay un tipo de serpiente que le llaman serpientes ardientes, porque son del mismo color de la arena. Y son, son bastante rápidas cuando caminan por la arena y dejan una silueta que semeja las olas del mar, ¿no? Y una serpiente de esas puede moverse de un sitio a otro bien rápido. Entonces, ahí hablaba de plaga de serpiente. Yo estuve buscando. La serpiente es un animal muy característico. Hay 3 tipos de animales que son parecidos a la serpiente. Están las serpientes, claro está. Están las culebras, ¿verdad? Y están los lagartos sin patas. Bien. Ahora, yo no soy científico ni zoólogo. Y yo no sé cómo diferenciar un lagarto sin patas de una serpiente o una culebra. Tanto la serpiente como la culebra pertenecen al grupo de los ofidios. Y la diferencia entre una serpiente y una culebra es la forma del hocico y que la serpiente tiene veneno y la culebra no. Bien, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, gracias a Dios, a menos que alguien la haya traído y la haya soltado por ahí, no tenemos serpientes, pero sí tenemos culebras, ¿verdad? Hay varios tipos de culebra aquí. Una de las más extendidas, especialmente por esta zona, es la que se llama boa de la Hispaniola, que es una que crece de un buen tamaño, unos 3 o 4 metros, y es, como dicen la gente del campo, del gordo de mi brazo, ¿verdad? Pero esa muerde y no le inyecta veneno, lo muerde para sujetarlo o para que usted no la moleste. La mayoría de las culebras tienden a huir de la presencia del ser humano. Ahora, hablando de las serpientes, que es el caso que nos toca, hay 3 tipos de veneno que tienen las serpientes, que hay algunas que tienen 2 o más, o una mezcla de ellos. Hay un veneno que le llaman citotoxina, otro que se llama neurotoxina y otro que se llama neuro y hematotoxina. Cuando usted, espero que nunca tenga la oportunidad, le pique una, yo no creo que usted va a ver, venga, ¿qué tipo de toxina es que tiene este? Usted lo que tiene que buscar ayuda y rápido. Amén. Sí, de verdad. La diferencia de cada una de esas toxinas, yo creo que no vienen al caso, pero si a usted le interesa, las que son citotoxinas, cerca de donde está la mordedura, eso se comienza a desbaratar, ¿verdad? Porque ese veneno comienza a desbaratar la carne. Las que son neurotoxinas, los nervios dejan de funcionar y casi siempre ese veneno se dirige al corazón, a los pulmones y al cerebro. Y las que son hematotoxinas, ese tipo de veneno va al torrente sanguíneo. Ahora vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarle a su pueblo. El pueblo reconoció que había pecado al murmurar contra Moisés y contra el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? A veces uno mete la pata y se da cuenta que metió la pata. Y dice, ay Señor, perdóname, pero fueron donde Moisés. Moisés, pídele al Señor que quite esa plaga de nosotros. Moisés fue donde el Señor, le dijo, Señor, ten misericordia del pueblo. Ya hay muchos que se están muriendo. Dijo el Señor, ajá, tómate una de esas serpientes y tómala de modelo y hazte una que sea de bronce y súbela en un asta. Entonces, el pueblo tiene que aprender que cuando reciba una mordida,
va a tener que mirar a esa serpiente que está en el asta. Amén. Yo le dije que había 3 clases de veneno, ¿verdad? Y cuando una gente está en el desierto y lo muerde, vamos a suponer ahí va a decir, ay, Moisés, corre, dime qué tipo de toxina es que tengo. ¿Verdad que iba a ser eso? No es eso. Allá no había médico, allá no había suero, allá solamente había 2 caminos. Si te muerde una serpiente, te mueres. Segunda opción, mira la serpiente de bronce que fue levantada y vas a vivir. Hubo algunos que recibieron la mordida. Bueno, no hubo algunos, hubo muchos. Y ellos dijeron, ay, así de fácil, nada más mirando. ¿Qué usted cree que pasó con ellos? ¿Qué pasó? Murieron. Pero hubo otros que recibieron la mordida y fueron a mirar y recibieron la sanidad. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor? Que esto es por fe, confiando en la palabra de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora podemos volver a Juan, ¿verdad? Al capítulo 3, ¿verdad? Aleluya. Yo no sé, pero a mí me gusta esto. Yo lo veo a ustedes como... ¿No lo creo? Aleluya. Ok, pero además de estar atento, emociones. Vamos a comenzar por el verso 13, que me gusta el verso 13 y el verso 14. Capítulo 3, Evangelio según San Juan. Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, Nicodemo, nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino que uno bajó del cielo y es el que está hablando contigo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Nadie ha subido, sino que uno bajó. Aleluya. Y tenemos aleluya. Tenemos ese beneficio nuestro, ¿verdad? Que bajó uno del cielo. ¿Y qué más? Y así, verso 14. Aleluya. Está bueno. Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. El verso 15. Aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santo es el Señor. Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo. Y el que bajó del cielo es este que está hablando contigo. Y de la misma manera que Moisés agarró una serpiente de bronce a semejanza de pecado y la subió sobre un asta, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, aleluya, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es importante que tengamos listos una mirada de fe para mirar al Señor. Aleluya. Porque el Señor, Dios el Padre, no pudo salvarnos por amor. Él nos amaba, sí, Él es amor, sí, pero el amor no pudo salvarnos. Es por gracia. Pablo lo dice en el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no depende de ti, eso no depende de mí, eso no depende de nosotros. Eso es don, regalo de Dios. Y no depende de nada de lo que yo haga para que no pueda jactarme de nada. Santo es el Señor. Lo importante es mirar al Señor,
con ojos de misericordia, haciendo lo mismo que hicieron estos hombres en el desierto. Ellos lo que hicieron fue reconocer que habían pecado. Tú, hermano, yo tenemos que reconocer que hemos pecado y sabiendo que no tenemos otra salida, mirar con fe al Señor para obtener la salvación. Santo es el Señor. El verso 17. Porque ¿Lo no tiene? envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. No envió Dios a su Hijo al mundo para acabar con el mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Aleluya, sea salvo por él. Verso 18, y esta, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. amén. El Señor me ha tocado con respecto a este verso. Dice, el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el Señor me ha dado el privilegio de trabajar con nuevos creyentes. El Señor me ha dado el privilegio de trabajar con los nuevos. Y hay algo que a mí me gusta aclarar desde el principio. Ninguno de nosotros le hacemos un favor a Dios cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros vivimos en un mundo que está caído. Nosotros vivimos en un mundo que está condenado. Nosotros vivimos en un mundo que va camino a la destrucción. En otra manera, hagámonos de cuenta que nosotros todos estamos en una prisión. ¿Saben qué pasa con la gente que está en la prisión? Voy a hablar de la película. O tienen un uniforme naranja o tienen un uniforme de raya. ¿Verdad? En la película vieja tenían un uniforme de raya y tenían un número. Pero pasa algo peor aquí, y es que cada uno de nuestras celdas tiene un reloj y tiene una fecha, la cual dice cuál es el día de nuestra condenación, el día que nos toca. ¿Se entendió? No hay otra salida. Verso 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya hay una condena sobre nosotros. Por tal razón, la oferta del Señor Jesucristo es mucho más valiosa para nosotros. Lo único que puede detener la marcha de ese reloj y que esa fecha siga acercándose para nuestra perdición es aceptar la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo.